Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de nuestras tres sedes Caraballo, San Juan del Lurigancho y Colonial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son las relaciones semánticas. Nosotros sabemos que las palabras no se dan de forma aislada, siempre van a estar dependiendo de un contexto, de una temática dentro de un texto. Entonces el día de hoy vamos a ver tres tipos diferentes de relaciones que se van a dar de acuerdo al significado de estas palabras, como son la sinonimia, la analogía y la antonimia. En primer lugar tenemos dos tipos de sinonimia. Tenemos lo que es la sinonimia conceptual o total y la sinonimia contextual o parcial. En el primer caso no va a importar el contexto, ya que estas palabras, sin importar la temática, siempre van a significar lo mismo. Así lo lleves a diversos contextos, ambas tienen el mismo significado. Por ejemplo, pensar, reflexionar, abecedario, alfabeto, débil, frágil, imaginar y fantasear. Estas palabras, si las buscas en el diccionario, vas a ver que significan lo mismo, al margen del contexto en el que estén. En cambio, en la sinonimia contextual sí importa el contexto, porque su significado va a variar de acuerdo a este. Por ejemplo, a Pepe le cayeron pesados los garbanzos. Él es un pesado y encima trajo bultos pesados. Estamos viendo la misma palabra, en este caso la misma escritura, la misma pronunciación, pero diferente significado. Recordemos que ya habíamos visto también las palabras homónimas, las palabras homófonas, etc. Entonces aquí estamos viendo que en el primer término pesados nos dice a Pepe le cayeron pesados los garbanzos. Se está refiriendo a que hizo una mala digestión. En el segundo caso nos dice él es un pesado, por decir él es un fastidioso, él es un molestoso. Y en el tercer caso, y encima trajo bultos pesados. Se refiere en este caso al peso del objeto que ha traído. Entonces son tres términos que no van a tener el mismo significado por el contexto en el que están. Vamos a reemplazarlos ahora por una sinonimia. En el primer caso vamos a reemplazarlo por la palabra indigestos. La vamos a colocar aquí. Luego, latoso, fastidioso, molestoso, lo vamos a colocar en el segundo. Y por último, trajo bultos pesados, compactos, fuertes, macizos, como desees llamarlo aquí. Se leería de esta manera. A Pepe le cayeron indigestos los garbanzos. Él es un latoso y encima trajo bultos compactos, que también podría ser fuertes o macizos. Ahora, pero si nosotros queremos cambiar estas palabras, y por ejemplo indigestos la queremos colocar en lugar de compactos y viceversa, vamos a ver si van a tener el mismo sentido de esa manera. Dice, ¿a Pepe le cayeron compactos los garbanzos? No, ¿verdad? No tiene sentido. Y cuando decimos, y encima trajo bultos indigestos, tampoco, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que es de acuerdo al contexto el sentido que se le da a esa palabra. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que son las analogías, y dentro de ellas vamos a ver a 5, lo que es el conjunto elemento. Aquí en este caso te dan el elemento primero, porque también podría ser a la inversa, no hay problema. El elemento maestro, su conjunto, magisterio. De ministro, su conjunto, gabinete. De soldado, su conjunto, ejército. Y de libros, su conjunto, biblioteca. A esto también recordamos un poco cuando hablábamos de sustantivo individual y colectivo. ¿Te acuerdas cuando decíamos pez era individual, el colectivo cardumen? Oveja individual, el colectivo rebaño. En este caso es algo similar, ¿no? Conjunto elemento o elemento conjunto. Tenemos también lo que es la secuencialidad. Acá lo vemos desde el lado temporal o lógico-temporal, el tiempo, la secuencia que se da en un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos aquí etapas de la literatura como el romanticismo y el realismo. Pero previamente al realismo se dio lo que es el romanticismo. Hay una secuencia en tiempo. Igual también aquí, la influenza H1N1 y el COVID-19. Primero se dio la influenza, que es esta gripe aviar que hace muchos años atacó también a diversos países y ocasionó muertes. Y luego, por una cuestión también del tiempo, en la actualidad vemos al COVID-19. También, después de una turbulencia, viene la calma. Hay una secuencia. Y para obtener la licenciatura necesitas previamente obtener el bachiller. Igualito, si quieres un magíster, tienes que haber obtenido tu licenciatura para poder ser, en este caso, un magíster. Y luego tenemos lo que es por función, que es muy fácil. En este caso tenemos el elemento
¿Y cuál es la función que va a desarrollar él? Tenemos la ONG, que se encarga, su función es el desarrollo social, la ayuda comunitaria. Luego tenemos el elemento Congreso y su función, ¿cuál es? En este caso, hacer las leyes. Tenemos el Poder Ejecutivo y su función es aplicarlas o ejecutarlas luego de una evaluación. Y el elemento maestro, que su función principal es enseñar. Eso se le llama analogía por funciones. Luego también tenemos género y especie o viceversa, donde tenemos que, por ejemplo, carbón y ballena van a ser las especies y combustible y cetáceo los géneros. En este caso es la especie carbón, pertenece al género combustible, la especie ballena pertenece al género cetáceo. Y también viceversa, podemos comenzar por el género felino, la especie león, género del sol, la especie moneda y así sucesivamente. También recordemos que podría ser cangrejo crustáceo o de repente mono primate. Luego tenemos el último tipo de analogía que veremos el día de hoy, que es la causa y el efecto. Cuando leemos un tipo de texto, sea este informativo, argumentativo, etc., vamos a encontrar que muchas veces hay causas, hay efectos, antecedentes, consecuencias. Entonces, acá vamos a ver la relación que se da. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pobreza, ¿cuál será la causa de la pobreza? La desigualdad. La causa de la enfermedad, un virus. La causa de una destrucción, el terremoto. La causa de la muerte, un infarto. Y así sucesivamente vamos a ver de que todo efecto va a tener una causa. Posteriormente vamos a ver lo que es la antonimia y los tres tipos de ella. Tenemos los graduales, los complementarios y los recíprocos. Los graduales, su nombre lo dice, va a buscar una graduación. En este caso, cuando nosotros pensamos en una antonimia, inmediatamente decimos lo contrario, lo opuesto a. Pero cuando hablamos de una gradualidad, funciona de esta manera. Por ejemplo, lo opuesto a luz, oscuridad. Lo opuesto a frío, caliente. Lo opuesto a blanco es negro. Entonces, busca una graduación. En este caso, entre luz y oscuridad, gradúa penumbra. Entre frío y caliente, un intermedio tibio. Entre blanco y negro, un intermedio gris. A eso se le va a llamar la antonimia gradual. Ahora tenemos también la antonimia complementaria, que son los antónimos o los opuestos en el cual uno va a eliminar al otro. Por ejemplo, legal, ilegal. Inmediatamente, si algo es ilegal, va a eliminar al legal, porque ya tú sabes que esta palabra implica no seguir las reglas, no seguir las leyes, hacer cosas incorrectas. Entonces niega a la primera. En el caso de vivo y muerto, igual. Si una persona está muerta, obviamente no puede estar viva. Está negando a la otra palabra. Lo opuesto a. Y artificial igual, ¿no? Si un elemento es artificial, ya no podría ser natural. Entonces, uno elimina a la otra. Esos son la antonimia de complementarios. Y por último tenemos los recíprocos. Uno no puede darse sin el otro. Entonces tenemos dar, recibir, comprar, vender. Si yo doy respeto, si yo doy cariño, obviamente voy a recibir lo mismo. Si yo voy a, por ejemplo, vender, es porque antes previamente he comprado productos o he comprado materiales. Si yo voy a cobrar, entonces posteriormente pues pagaré. De repente pagaré algunos servicios, pagaré lo que quiero comprar, etc. Estas palabras no se pueden dar de forma individual. Siempre va a estar una dependiendo de la otra. Y bueno, eso sería toda la clase de hoy acerca de lo que son las relaciones semánticas. Espero que me hayas podido comprender y si en caso te quedó alguna duda, no te olvides que tus docentes están ahí para ti para poderlas resolver. Muchas gracias por la paciencia y espero que te haya gustado la clase. Cuídate mucho, hasta luego.